El tema 1.5 de la unidad 5 se refiere al tercer criterio de congruencia de triángulos. Ya vimos los dos anteriores, hoy vamos al tercero, que establece lo siguiente. Dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales. Fíjense bien, dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos también igual, entonces son congruentes. Ese criterio lo vamos a conocer como lado, ángulo, lado, y se representa por estas siglas, LAL. Eso implica que si tengo un triángulo ABC que es congruente con un triángulo A', B', C', significará que, dado que el segmento BC es igual al segmento B' de C', entonces el ángulo C también va a ser ', al ángulo C', y el segmento o el lado CA va a ser igual al segmento o al lado C', A'. Entonces, con esto vamos a realizar lo siguiente. Vamos a identificar los pares de triángulos que son congruentes. Por ejemplo, tengo que verificar, de acuerdo a este criterio, que hayan dos lados iguales y un ángulo igual. Para el caso del triángulo ABC, tiene lados BC igual 7, CA igual 10 y un ángulo de 80 grados. Voy a buscar a ver cuál otro tiene esas mismas dimensiones. Y me fijo que el triángulo MNO pues también tiene las mismas características. Un lado de 10, uno de 7 y un ángulo de 80. Por lo tanto, yo puedo decir que este triángulo de literal A y el triángulo de literal E son congruentes. Y entonces yo puedo escribir lo siguiente. Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNO por las características que vimos anteriormente. Ahora veamos, por ejemplo, el triángulo DEF. Tiene medidas, un lado de 5, uno de 10 y un ángulo de 55. Y me fijo que el ángulo F del literal F, que es el ángulo PQR, tiene también las mismas dimensiones. Un lado de 10, un lado de 5 y un ángulo de 55. Por lo tanto, yo puedo decir que el triángulo de literal B con el triángulo de literal F pues son congruentes y lo voy a escribir de la siguiente manera. Que el triángulo DEF es congruente con el triángulo PQR. Y luego solo nos quedan estos dos triángulos y vemos que efectivamente tienen las mismas dimensiones. Un lado de 6, uno de 4 y un ángulo de 105 grados. Por lo tanto, el triángulo de literal C y el literal D son congruentes y lo voy a escribir de la misma manera como lo escribimos en los casos anteriores. Es decir, el triángulo GHI es congruente con el triángulo JKL. Y de esa manera es como se establece este tercer criterio de congruencia de triángulos.